fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Fiscal, buenos días. Desde Blue Radio, ¿cómo está? Buenos días, saludos a la audiencia que a esta hora está atenta a este programa. Sí. Fiscal, gracias, señor fiscal, por aceptar este diálogo. ¿Cómo fue el operativo para meterse en la cárcel de Tocorón, que le metieron 11.000 militares y se les voló el niño guerrero, fiscal Saab? Bueno, sí, en primer lugar, yo quiero destacar que la toma de centros de reclusión como el de Tocorón, para luego convertirlos en lugares de reclusión formal que tienen toda una metodología de comportamiento, de actuación, forma parte de un plan global de Venezuela, del Estado venezolano, con las cárceles que existen en el país, un poco más de 30, un poco para aclarar eso. No es que es un hecho que lo veamos de manera aislada. Obviamente, Tocorón era o es una de las más grandes y negativas de los lugares que aún le faltaba cumplir con el régimen. Es decir, hay un régimen que impera en las cárceles venezolanas, las cuales son llevadas por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que tiene horarios de visitas, horarios de rehabilitación, de trabajo alterno, horarios de comida, de hacer deporte, etcétera. Por lo tanto, forma parte de ese plan, de que Tocorón formara parte de las cárceles con régimen en Venezuela. Ahora bien, este momento fue lo oportuno. Se estaba pensando hacerlo, obviamente, desde hacía meses atrás, se preparó todo el plan. De hecho, te puedo informar, ya el plan como tal estaba concebido, lo que faltaba era el momento oportuno para hacerlo, y este fue el momento oportuno. Yo te puedo decir que el lugar de Tocorón, tal como existía como centro para incluso propagar el delito desde allí, ya no existe. Yo lo he declarado, duélale a quien le duela, el Tren de Aragua, que es vamos a decir, la mafia delictiva que hacía de Tocorón su centro de operaciones, quedó descarrilado. Yo lo dije, ese tren ya quedó descarrilado y el lugar donde tenía su base para actuar desapareció. Por lo tanto, lo que viene ahora es una desbandada para capturar los que aún quedan por capturar. Y en este sentido se le ha dado un golpe letal a esa terrible mafia. Sí, ya vamos a hablar en minutos de esos que quedan por capturar, entre ellos alias el niño guerrero, señor fiscal, pero yo quiero preguntarle qué opinión tiene sobre la similitud que existe con la cárcel de Tocorón, con todos los lujos, con casas separadas para los jefes de los planes, como les dicen en Venezuela, con zoológico privado, con todos los lujos y excentricidades y ordinarieces. ¿Hay un punto de comparación? ¿Es similar lo que pasaba en Tocorón y el niño guerrero con lo que pasó en Colombia con la cárcel de la Catedral y Pablo Escobar? A pesar de la semejanza que usted menciona, no se puede comparar, no hay comparación. O sea, estamos hablando, usted me menciona, por ejemplo, Pablo, con toda su demencia brutal de convertirse en el capo de la droga, yo diría de mayor daño en el planeta en ese momento, a escala global, ¿no? A escala global, mundial. Obviamente es una gigantesca acción brutal en contra de la humanidad la que hizo Pablo Escobar, que aún todavía tiene secuela. En el caso de este terrible monstruo también, Niño Guerrero, hay un embrión de ese Pablo Escobar, yo diría, un embrión, una especie de bacteria que iba creciendo poco a poco y que fue letalmente golpeada para que no se reproduzca. Nosotros aspiramos que lo que se ha hecho contra la banda del Tren de Aragua marque un hito, un antes y un después para el fin de ese tipo de acción, donde se utilice un lugar de reclusión como base de operaciones para cometer el delito. Yo creo que eso es lo más importante
y trascendente, que se acabó ese sitio, que pudo haber tenido lo que usted señala. Ya las autoridades mostraron, las autoridades policiales mostraron lo que allí fue encontrado, etcétera. Pero el desmantelamiento del lugar es una gran victoria del Estado venezolano, así debe tomarse, así debe concebirse. Sí, señor fiscal, pero hay en este caso muchos venezolanos que han salido de su país, una migración producto de la situación política, pero también del Tren de Aragua, que pudo migrar y llegar a otros países como Perú, como Chile e incluso como Colombia. En eso no se pueden comparar en la migración que se tiene del Tren de Aragua y en su momento de la organización de Pablo Escobar. Aquí uno escucha y oye, no me refiero a ti, sino a medios digitales que se masifican de manera muy ya deportiva, decir, el Tren de Aragua golpeó, cometió tal delito en China, el Tren de Aragua está actuando en el Líbano, ya el Tren de Aragua fundó su mafia en Singapur, y así sucesivamente. No sé si me estás entendiendo. Entonces, de pronto se está haciendo con todo esto, y quiero así pensarlo, una especie de aprovechamiento de una circunstancia real, Tocorón, el Tren de Aragua, para decir que todo crimen que se comete ahora en América Latina es el Tren de Aragua, es atribuible al Tren de Aragua. Bueno, mi gran pregunta siempre, ¿por qué no muestran las evidencias? ¿Por qué no se muestra todo lo que implica conectar directamente eso que dicen con el Tren de Aragua, pero de manera real? Si no solamente es la acción. Bueno, el Tren de Aragua ya está operando en Bogotá y cometió delitos como secuestro, homicidio, o sea, pero de manera genérica. Yo no quisiera de verdad pensar que esto forma parte de las matrices de opinión que se hace contra Venezuela, porque ya el Tren de Aragua llegó literalmente al Medio Oriente. De verdad que yo pediría entonces que me den las pruebas. No todo venezolano, póngase usted, que lamentablemente haya decidido delinquir, ahora entonces es el Tren de Aragua. Sí, fiscal. Pudiera ser del autobús de Petare, pues, no sé. Pero usted que conoce el Tren de Aragua, que lo ha combatido, lo ha perseguido en Venezuela, cuéntele a los colombianos, a los que padecen aquí, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hasta dónde han extendido sus brazos, a qué países, en qué ciudades ustedes han identificado tiene presencia el Tren de Aragua. Bueno, mira, yo pertenezco a la Federación Iberoamericana de Fiscales, de Ministerios Públicos, que por cierto recientemente nos reunimos en Santo Domingo, en República Dominicana. Yo pediría a mis colegas fiscales que tengan los elementos de convicción de dónde están actuando estas personas para nosotros cooperar en lo que corresponda. Más bien que los países que tengan los elementos de convicción de que esta banda está operando como tal, obviamente que tendrán en el Estado venezolano el principal ente cooperador para ello. Sí, señor fiscal, ¿usted ha recibido alguna notificación, alguna solicitud del gobierno colombiano o de la Fiscalía colombiana en torno al Tren de Aragua y sus cabecillas? Hasta la fecha no. Hemos tenido relación interinstitucional con las autoridades judiciales colombianas por otros temas, pero sobre este en particular que usted me menciona, no. Sí, señor fiscal, desde Venezuela, ¿qué va a pasar con alias El Niño Guerrero? Y si la operación de la cárcel Tocorón fue tan planeada, ¿por qué se les voló? Bueno, son personas que están, yo diría, casi que las 24 horas, porque me imagino son zombies, son insomnes, pensando en cómo delinquir. Ellos sabían que en cualquier momento podía ocurrir este hecho. ¿Por qué? Porque cárceles similares a esta, que no tenían el régimen que yo te refería, que no estaban sometidas al régimen penitenciario por el número de personas que allí están recluidas. Yo quiero destacarte eso. Cuando son miles de reclusos, se hace más difícil
la toma. Y en este sentido, bueno, al fin se hizo y vendrán otras, las que falten. Lo importante ahora, bueno, nosotros como Estado venezolano hemos difundido una recompensa, ¿verdad?, a quien nos dé dentro o fuera del país los elementos de convicción que nos lleven a la captura de este sujeto. Es decir, estamos ya tras la búsqueda de este criminal y confiamos que así va a ocurrir, va a ser detenido. Claro. ¿Cuánta plata, cuánto dinero están ofreciendo como recompensa, señor fiscal? Bueno, mira, no me corresponde decírtela, pero ya está publicitada en digital, está en todos lados, están afiches, etcétera, contra él y contra otro apodado Santanita. Mire, fiscal, le pregunto justamente desde Caracas, ¿usted cree que estos criminales que usted menciona, el Niño Guerrero y los demás, sí salieron de Venezuela, están en la búsqueda, parece dentro de Venezuela o fuera del país? Yo creo que es en todas partes, porque la alerta roja de Interpol da para todas partes. Sí, inclusive Colombia. ¿Es posible que el Niño Guerrero, señor fiscal, esté en la zona de frontera, esté en Colombia, o en dónde se encuentra el Niño Guerrero? ¿Tienen ustedes idea? De verdad no te pudiera referir. Yo confío que esté en Venezuela y sea capturado, que esté en Venezuela y sea capturado. Sí. La última pregunta, señor fiscal. ¿Qué va a pasar con el espacio en donde está ubicada Tocorón, el condominio de Tocorón? Bueno, fíjate, estamos conversando y el hecho apenas ocurrió hace unas horas, tú misma lo has dicho, hace unos poquísimos días. Por lo tanto, el Estado venezolano verá, todavía yo creo que no hay una decisión definitiva de lo que va a ocurrir, pero ya como base de operaciones de una banda criminal, olvídate que ya eso jamás va a existir. Eso sí tenlo por seguro. Pues ya a esta búsqueda internacional del famoso Niño Guerrero se suma esta mañana una circular roja de la Interpol. Señor fiscal Saab, desde Caracas, desde Venezuela, gracias por acompañarnos. Feliz día. A su orden y saludos a todo el pueblo colombiano. 9:32 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue.